Apocalipsis capítulo 21. Mientras están hablando, Apocalipsis 21, versículo 1. ¿Cuánto lo tienen? El segundo. Apocalipsis 21, versículo 1 dice: vi un cielo abierto y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios. Bueno, hoy estamos tratando acerca del tema de la Nueva Jerusalén. De paso, no debemos confundirla con la Jerusalén del milenio. Ya hemos pasado por el tiempo del milenio y sí, había una Jerusalén, una Jerusalén física a la cual las personas debían de ir a adorar al Rey, y donde vimos todos estos pasajes utilizados por los testigos de Jehová, donde los animalitos están tranquilos, donde la gente vive más tiempo en ese milenio, pero siempre hay muerte y siempre hay alguno que otro rebelde, y al final del periodo del milenio, usted sabe qué ocurre. Se suelta Satanás y hay una rebelión, ¿verdad? La última rebelión, que se levantan las naciones o los pueblos conocidos como Gog y Magog, lo cual hay muchas especulaciones de cuáles son, pero lo importante es que son naciones de los últimos tiempos que se levantarán contra Israel a engañar a los pueblos. Bueno, sé que el gráfico no es muy claro, trataré de explicarlo. Bueno, este sí. Que este no lo tengo yo aquí, este fue un extra. Ok, ahora voy a explicar por qué un cubo, parece un cubo de Rubik, ¿verdad? ¿Por qué la teoría de un cubo? Ahora lo vamos a ver. A ver, ok, este era Juan ve la ciudad. Pero nosotros hemos caminado en esta línea del tiempo. Aquí yo lo corté con el periodo de la iglesia, que es el periodo en que estamos. El periodo de la gracia, el periodo de la salvación, que inicia con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para los que creemos en el arrebatamiento, bueno, Dios viene por su iglesia, se la lleva, es transformada, ¿verdad? Y aquí existe lo que yo les mencioné sobre el tribunal de Cristo, donde vamos a dar cuenta durante ese tiempo que está la gente en la gran tribulación, porque mientras está el tribunal de Cristo, aquí están en los 7 años de la tribulación. Nosotros estamos dando cuenta a Jesús de nuestros dones, como mencioné, nuestras habilidades, nuestros talentos y todo lo que Dios puso en nuestras manos. Algunos serán premiados, otros no, ¿verdad? Y está la celebración de la boda del Cordero, que es como una especie de la cena del Señor, pero en el cielo con todos los santos. Mientras las personas acá están en tribulación, en el cielo estamos en fiesta, en premiación y en las bodas del Cordero. ¿Okay? Recuerden que yo les dije que existe una posición que es parecidísima, cree en todo esto, solo que no ve el arrebatamiento. ¿Okay? No existe arrebatamiento, sino que la iglesia pasa por la gran tribulación y el arrebatamiento es la segunda venida de Cristo. Ahí ocurre todo, ¿verdad? Ahí ocurre el arrebatamiento, ahí son transformados y de nuevo regresan a la tierra para gobernar por los 1000 años. Entonces esas son las dos posiciones más sanas. De ahí ya la demás es un enredo o es mucha alegoría. Serían las dos posiciones más sanas. La mayoría de iglesias evangélicas, la mayoría, no todas, creen en el arrebatamiento. ¿Okay? Bueno,
Seguimos por aquí. Aquí están los juicios de los sellos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los sellos? Son los primeros juicios. Luego aquí, no se ve muy bien, pero son los juicios de las trompetas. Y las últimas, a veces se ve más o menos, son las copas. Terminamos con la batalla del Armagedón, donde tratan de destruir a Jerusalén, como siempre, de destruir a Israel, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo termina esa batalla? Con la venida del Señor Jesús en las nubes, destruyendo al anticristo él mismo y enviando al falso profeta y al anticristo a un lugar muy feo, aquí, al lago de fuego. Ellos lo estrenan, de una vez nos mandan al lago de fuego. Viene el milenio, que ya estuvimos estudiando sobre eso, viene el reino milenial de Cristo, donde muchas profecías del Antiguo Testamento se cumplen ahí, donde no hay maldad, donde hay tranquilidad, donde los animales moran juntos, donde las armas, hay desarmamiento nuclear, no hay armas, se utilizan más bien para la agricultura, toda esa tecnología. Pero Satanás no se queda contento, y bueno, y al final también sale, aquí no lo tengo, pero aquí al final del milenio sale y engaña a las naciones, a unas dos naciones conocidas como Gog y Magog, que algunos piensan que es Rusia, ¿verdad?, como otras naciones, pero eso no es seguro, y engaña a las naciones, y ahí ya es destruido por completo, es echado Satanás en el lago de fuego. Acá, en la batalla de Armagedón, se echó fue al falso profeta y al anticristo. Y aquí, antes de la resurrección, se echa es a Satanás. ¿Okay? Después de esa otra batalla. Hay dos batallas, pues. Algunos consideran esta y esta como Armagedón 1 y 2. Pero son dos batallas. Y en el milenio Satanás queda aprisionado durante el milenio. Sale al final y entonces es apresado en lo que conocemos como el lago de fuego. Se resucitan a los muertos, ¿verdad? Se resucitan a los muertos, pero esta es la segunda resurrección, y estos son resucitados para juicio ante el gran trono blanco, ¿ok? Porque nuestra resurrección se supone que fue aquí. Esta es resurrección de juicio ante el gran trono blanco. Luego sigue después de esto, ¿qué? Lo que vamos a ver hoy: cielo nuevo, tierra nueva y la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, ataviada como una novia. Ese es el capítulo de hoy. Tiene mucho simbolismo. Trataré de ser muy, no simple, pero muy claro en lo que pueda, ¿verdad? Tiene mucho simbolismo, pero vamos a tratar de interpretarlo primero de forma literal, pero también vamos a ver sus aspectos simbólicos. ¿Estamos ahí? ¿Se enreden, hermano? Eso espero, ¿verdad? Que no. Ok. El capítulo 20:11 nos va a servir como introducción. El capítulo 20:11 se nos dice que el cielo y la tierra ya no existían más, huyeron delante de Dios. ¿Se acuerdan de eso que lo vimos? Dice que salieron huyendo. Y yo les expliqué que, bueno, que posiblemente pudo haber sucedido algo sobre la tierra, un cataclismo o algo que hace que la tierra también se cree que puede salir de su órbita. Es posible que ella salga de su órbita, sea porque un meteorito la golpee, sea porque el magnetismo de la Tierra se pierda, que ha estado cambiando, si se han dado cuenta varias ocasiones, el magnetismo de la Tierra, o por algún problema con la Luna o el Sol. Puede suceder que salga de su órbita. La cosa es que sale, desaparece. Pedro nos habla en otros pasajes que la Tierra será consumida por fuego, será purificada por fuego. Algo sucede con ella y el Señor elimina a esta tierra. Hay algunos estudiosos que creen que el Señor la transforma. Hay gente que dice que transforma la tierra, pero por lo que se ve en el texto dice que Él crea una tierra nueva totalmente. El cielo antiguo, la tierra antigua ya no existe más, desaparecen delante del trono de Dios. Y acá donde vamos a estudiar se nos muestra una nueva creación, una nueva creación. ¿Qué tal si empezamos? En el versículo 1 nos habla acerca de esta nueva creación. ¿Qué dice el versículo 1 por ahí? Vi un cielo nuevo.
Como le dije, hay personas que piensan que va a ser una restauración. Eso no es problema. Sí, puede ser. Sí, porque Dios puede restaurar las cosas. Pero el texto nos dice que el resultado de lo que vaya a hacer el Señor, sea por fuego, como lo dice Pedro, o sea que salir huyendo la tierra, como nos menciona Apocalipsis, es un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, es una nueva creación. Y ahí tenemos que entender que no es igual a la tierra que tenemos hoy, no es de la misma manera. Es más, ya no tiene un elemento que a muchos les gusta. ¿Cuál es? El mar ya no existía más. Si usted era marinero o algo así, o le encantaba el mar, bueno, quiere decir que probablemente esto es simbólico. Lo que quiere decir que el mar representaba, ¿quién se acuerdan que les dije que representaba el mar? ¿Quiénes salían del mar? Es un simple repaso. ¿Qué bichos salían del mar? Las bestias, los monstruos salían del mar. El mar está representando maldad, el mar está representando confusión y caos. Y de ahí, de la política del mundo, salían estos monstruos. Lo mismo pasa con el libro de Daniel. Los monstruos salen del mar. Dice, ya el mar no existe más. ¿Qué significa eso? Que ya no va a haber confusión, que ya no va a haber problemas, que ya no va a haber pleitos, contiendas como lo que estamos teniendo ahora. Ahora el mar que se menciona es un mar de cristal que ya habíamos visto. Serenidad, tranquilidad. Pero el mar que tenemos nosotros, la confusión que tenemos nosotros, ya no existe más. El versículo 2, ¿qué ve Juan? Okay. Antes de ahí, hay unos versículos que yo voy a poner acá. A veces por el tiempo no voy a ahondar, pero ustedes lo pueden ir revisando. Son versículos que son de apoyo. Por lo menos Isaías 65, 17 nos está hablando de los cielos nuevos y tierra nueva donde no habría pecado, no habría impiedad. Ya está profetizado en Isaías capítulo 65, versículo 17. Hay otro pasaje por Isaías 66 que también lo menciona. Pero está hablando de lo mismo, cielo nuevo y tierra nueva, según la profecía de Isaías 65, 17, donde moraría la justicia, una tierra diferente. La nueva Jerusalén. Esta nueva Jerusalén, ¿cómo es esa ciudad? Ayúdenme, y así no se duerme. Es una característica, ¿cómo es la ciudad? Ok, esta ciudad es santa. ¿Se acuerdan de la otra ciudad? ¿Cómo se llamaba la otra ciudad? Aquí vamos a tener una comparación o un contraste. La otra ciudad que habíamos estudiado hace capítulos atrás, ¿cuál era? Una ciudad histórica que por todos los tiempos, no, esa ya sería la interpretación. Babilonia, la gran Babilonia, la ciudad de corrupción que podía representar todo el sistema de pecado en el mundo, la ciudad corrupta. Aquí está comparando la ciudad del diablo, la ciudad maligna, y aquí nos está diciendo que esta ciudad es santa. La otra era terrenal, estaba en un lugar de la tierra. Esta desciende del cielo, dispuesta y ataviada como una esposa para su novio, sino que sería bien arreglada. ¿Y cómo quedó la ciudad de la Gran Babilonia? Destruida. Se recuerda que el humo subía por los siglos de los siglos, mientras que esta viene resplandeciente, y la ciudad de Babilonia había sido destruida. El versículo 3 nos dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La palabra tabernáculo se usaba en el Antiguo Testamento para aquella especie de tienda, entre comillas, de campaña, pero que era muy grande, con pieles preciosísimas, las cuales Dios mandó a Moisés a construir para que ahí lo adoraran y ahí colocar el arca del pacto. Eso después fue quitado porque a David quiso hacerle un templo al Señor, pero lo primero que había donde los judíos iban a adorar era el tabernáculo.
¿Han visto la película de Moisés? No sé si han visto ahí el tabernáculo ahí cuadrado. Ese tabernáculo estaba en medio del campamento. Las tribus se colocaban alrededor. ¿Y qué simbolizaba? Simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cada tribu estaba colocada en un lado estratégico alrededor del tabernáculo. La presencia de Dios llegaba como una especie de nube de día y se posaba sobre el tabernáculo, y de noche como fuego. Y ahí solamente podía entrar en ese momento Moisés al tabernáculo para hablar con Dios en el lugar santísimo, porque estaba dividido en tres partes: el atrio, ¿verdad?, el lugar santo y el lugar santísimo. Eso también es un tema muy interesante, los tres lugares. Después que muere ya Moisés, son los sumos sacerdotes los únicos que podían entrar ahí, y más adelante una vez al año, porque eso van cambiando las reglas. Ok, el tema acá es que ya el tabernáculo de Dios va a estar con los hombres. O sea, Dios mismo va a vivir con el ser humano. Eso es lo que quiere decir. Cuando dice la Biblia que Jesús habitó entre los hombres, la palabra se podía traducir tabernaculizó, es la misma idea. O sea, vino a ser su morada. Y cuando Él vino a vivir, a estar aquí en la tierra, decimos que uno de sus nombres fue Emmanuel. Eso se ve mucho en Navidad. Dios con nosotros. Es la misma idea. Jesús viene a la tierra y Jesús está con su pueblo de una manera física. Jesús se fue, pero en algún momento estaremos con Él directamente. No ahora como ahora a través del Espíritu Santo, que estamos conectados con Jesús y con el Padre a través del Espíritu, sino que físicamente, si me lo permiten, o espiritualmente estaremos con Él. Y ahí es que ya no va a haber división, cielo y tierra. Ya no vamos a hablar que Dios está en el cielo, aunque Él está en todas partes, que Dios está por allá en el cielo y aquí en la tierra, sino que el templo, el tabernáculo de Dios descenderá. Entonces estamos hablando de un cielo-tierra, si me pueden entender. Ya no hay una división cielo-tierra, se hace una sola cosa: cielo-tierra. Dios viviendo con los seres humanos en esta nueva tierra. Seres humanos, pero vamos a ver si glorificados o no, ese también es otro tema. ¿Ok? Entonces, ahora Dios morará con ellos, ellos serán su pueblo. No es que no éramos su pueblo, no es que no seamos su pueblo, pero ahora va a ser una forma literal, ¿verdad?, presencial, y Dios mismo estará con ellos. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Entendemos la idea? Estamos diciendo que se crea un cielo nuevo y una tierra nueva, pero ahora ya no hay esa división cielo y tierra, sino que la Jerusalén, donde habita Dios, el tabernáculo de Dios, viene a esta nueva tierra. Esa es una creación totalmente distinta. Ya no hay separación, hay es unidad. Eso es lo que quiere dar a entender. Ya no vamos a estar alejados de Él. No va a haber mar, ¿verdad? De cristal sí, pero no sé si se puede meter. Con olas no. Siguiendo la metáfora, con olas no creo. Implicaciones de la nueva creación. ¿En qué beneficia esto a nosotros? ¿En qué beneficia esto a su pueblo? Del verso 4 al verso 5 nos da una idea. ¿Cuál será? ¿Qué ve usted aquí? ¿Qué hace Dios? Quitar lágrima de los ojos, no va a haber enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuántas penalidades pasamos los seres humanos, unos más que otros, pero pasamos aquí en la tierra? Las enfermedades, los problemas, las dificultades y la misma muerte. Es algo que no es agradable, separarse de sus seres queridos. Todo este sufrimiento terminará. Todo este sufrimiento terminará porque Dios mismo va a enjugar la lágrima. O sea, ya no va a haber dolor, es lo que quiere decir. Ya no va a haber tampoco muerte. No va a haber ¿qué? Llanto, ni clamor, ni dolor. Y vuelvo a repetir, porque las primeras cosas pasaron. O sea, esta tierra corrupta
esta tierra de sufrimiento, esta tierra que nos da dolor, aunque a veces la pasamos bien, pero siempre tendremos en algún momento que sufrir, en algún momento que pasar algo difícil. Esto terminará porque Dios mismo va a enjugar todo el sufrimiento de las personas. Mateo 5:4, no sé si alguien lo tiene por ahí. ¿Qué nos dice? Cuando Jesús habla de la bienaventuranza, hace referencia como a esto. ¿Bienaventurados quiénes? Los que lloran, no porque sean llorones, ¿verdad? No porque todo el tiempo andan llorando, ¿verdad? Sino que quiere decir lo que están sufriendo, lo que están pasando en una situación difícil. ¿Por qué? ¿Qué pasará con ellos? Serán consolados. Y eso se refiere al tiempo futuro, donde las personas que han sufrido, las personas que han pasado por dificultades, las personas que han pasado por situaciones muy difíciles, Dios promete que ya eso terminará, sino que más bien tendrán gozo y alegría, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué te ha causado dolor o sufrimiento aquí en la tierra? ¿Qué está causando dolor actualmente a las personas? ¿Y cuál es el mayor sufrimiento? Si usted ve Mateo 5, por ejemplo, al final, él habla acerca de la persecución a sus discípulos. Porque ustedes serán difamados, porque ustedes serán perseguidos en mi nombre. Está hablando de que la iglesia en ciertos momentos, en ciertos periodos, es perseguida y sufre. Yo sé que acá en Latinoamérica como que sufre, estamos bien, ¿verdad? Pero no es el contexto de todos. Y ojalá que tengamos esta comodidad, pero que esta comodidad nos enfría, la verdad. No sabemos por cuánto tiempo los gobiernos cambian, las mentalidades cambian, las políticas cambian. Pero hay personas en muchos lugares del mundo que dan su vida por Jesucristo. En muchos lugares donde no hay la libertad que tenemos nosotros. Norcorea, por ejemplo. China se ha abierto un poquito, pero China era terrible con los misioneros cristianos, y los que se convertían la pasaban muy mal, donde le quitaban todo, pero fuera de eso peligraba la vida de ellos. Tenían que esconderse para poder leer una porción de las escrituras, una hoja. Traficaban la Biblia en un sentido, se pasaban un pedazo de la Biblia que estaba prohibido para poder leer algo. Tiene la Biblia ahí, Reina Valera, Dios hablaba, la católica, la Nueva Versión Internacional, la Testigo de Jehová, la que usted quiera, las buenas y malas lo tiene. Baja la que usted quiera en una aplicación como la que tengo yo acá. En otros lugares no tienen esa ventaja. Tiene alguien que le predique, que le enseñe, podemos poner a otros si quiere, podemos invitar a alguien a la denominación. Tenemos a lugares que ni pastores tienen, entre ellos tienen que alimentarse. Siempre digo que debemos agradecer las ventajas que tenemos, pero ya este sufrimiento termina. ¿Por qué? Porque el versículo 5 nos dice que de nuevo nos reafirma que el Señor hace ¿qué cosa? Nuevas todas las cosas. Y aquí ya no es espiritual. Cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, ¿qué llega a ser? Nueva criatura, pero es espiritualmente. Sigue siendo el mismo cuerpo, sigue siendo en teoría la misma persona, pero ocurre un milagro dentro de usted que se convierte en una nueva persona. Dios lo transforma en una nueva persona. Pero acá no solamente van a ser las almas de nosotros, sino todo a nuestro alrededor será nuevo. Romanos dice que la misma tierra gime a causa de la redención de los hijos de Dios. O sea, esta tierra tiene que cambiar, tiene que ser transformada. Ya la hemos dañado lo suficiente. Se hacen nuevas todas las cosas, dice el versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago, dice Dios, nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Vea las características de Dios acá en el verso 6. Yo soy el Alfa, primera letra del alfabeto griego. Omega, la última letra del alfabeto griego. Soy el principio, en otras palabras, y el fin. Soy el creador y el que
termino todas las cosas. Y aquí hay un llamado que es también para los lectores. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Eso es un llamado para el que estuviera leyendo la profecía. El que tiene sed, le voy a dar de la fuente del agua de la vida. ¿A quién se le prometió esa fuente? ¿Se acuerda que Jesús habló de eso? A la mujer samaritana, ¿verdad? También lo dijo en la gran fiesta judía: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Él es la fuente que sacia nuestro ser. Él es la fuente de nuestra vida. Él es quien sacia nuestra vida. Cuando usted tiene sed, ¿qué busca? Hay un dicho ahí, ¿verdad? Que tiene sed, busca el agua. Pero es mentira. La gente que tiene sed, ¿y qué busca? La Coca-Cola, ¿verdad? El fresco este de... se me olvidó el nombre. Fresco blanco este. El té frío. Que lo crearon, lo veo por todos lados. El té frío, ¿verdad? Tiene sed. Y bueno, a nosotros nos pasa, más a mi esposa, tengo sed, entonces ellas con agua es que se quita la sed, ¿verdad? Entonces la gente dice: ¿quiere café? ¿Quiere refresco? ¿Quiere limonada? Y le dan toda la lista. Es agua, porque el agua es quien realmente quita la sed. Decimos que la limonada, pero al final ratito te da sed también. Es agua. Es la fuente de nuestra vida. El versículo 7 nos muestra una nueva relación que tendremos con Dios. Nosotros la tenemos espiritualmente, pero ahí será de un grado mayor. El que venciere, aparte que se venciere, se menciona en Romanos 8, 28, si no me equivoco, ¿verdad? Somos más que vencedores. El que venciere, que Romanos 8, al final, heredará ¿qué cosa? Todas las cosas. Está hablando de herencia. Hoy estamos bendecidos. Según Efesios dice que somos ricos, que algunos lo tomaron literal, algunas iglesias, y dicen que todos podemos ser ricos. Bueno, ojalá, pero no es así, ¿verdad? Es espiritualmente, porque dice que Dios nos bendijo en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es espiritualmente. Tengo acceso a la riqueza de Dios, estoy cerca de Él, tengo comunión con Él, puedo hablar con Él. Eso no lo podía hacer antes. Puedo pedirle, puedo tener su Espíritu Santo, sus dones, etc. Pero aquí está hablando de una herencia ya física, que se le prometió al pueblo de Israel: tierras, ¿verdad? Heredad. Y muchos de ellos, según Hebreos, no vieron la promesa, no alcanzaron la promesa. Abraham no vivió, estuvo como forastero en la tierra prometida, no la disfrutó. El pueblo de Israel todavía sigue luchando su tierra prometida, y quién sabe si la verá por completo. Pero la tierra prometida es la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo. Esa es la verdadera tierra prometida para todos, porque dice que Abraham miraba la tierra que no tiene fundamento, la ciudad que no tiene fundamentos. Él no estaba pensando en el pedazo de terreno. Según Hebreos, estaba pensando en esto que estamos hablando nosotros, en la nueva Jerusalén. Por supuesto que había que pasar por la Jerusalén terrenal para llegar a la espiritual, y por el sacrificio de Cristo. Es una herencia, es una nueva relación. Ahora nos dice que heredaremos todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Eso ya lo tenemos espiritualmente, ¿verdad? Cuando aceptamos a Jesús, ¿qué nos dice Juan? Juan 1:8. El que le recibe, ¿verdad?, se constituye en hijo de Dios. Todo aquel que ha recibido a Jesús en su corazón es hijo de Dios. Pero aquí va a ser en un sentido que vamos a estar con el Padre, literalmente, en su presencia. Una relación de padre a hijo cercana. Ya no es tanto por la oración, ahora estaremos con Él. Esa es la diferencia. Esta es la culminación de todas las cosas. Este es el reino de los cielos. Esta es la nueva creación. Esta es la eternidad. Una relación con Dios perfecta. Pero en todo bueno siempre hay algo, ¿verdad? No para nosotros, pero hay algo malo.
O sea, ya fueron juzgados en el capítulo anterior, pero se aclara que no van a entrar. Hay algunos teólogos, usted verá por ahí en algún momento, que dicen, como Dios es tan bueno, es posible que en la eternidad perdone a la gente que está en el infierno y les dé una oportunidad y las deje entrar al reino de los cielos, porque Dios es amor. Pero aquí está claro, ya pasó el juicio, ¿verdad? Estudiamos el juicio la quincena pasada, hace 15 días, y aquí se nos recalca los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Oiga, los mentirosos también tendrán su parte ¿a dónde? En el lago que arde con fuego y azufre. Nos recalca que es la muerte segunda, no es la muerte física, sino la segunda después del juicio. Aquí está dando a entender que no hay posibilidad, ya después de haber pasado el juicio, de tener otra oportunidad y de entrar en esta nueva ciudad. No hay chance. Les dice que no tendrán lugar en esta ciudad. ¿Quiénes? Los cobardes. ¿A qué se refiere con cobarde? Me puse a investigar y el cobarde se está refiriendo no al que tiene miedo a la cucaracha y al ratón, ¿verdad? No van a tener problemas, sino se está refiriendo al cobarde, al que empieza en la fe y en el evangelio y las pruebas lo hacen echar para atrás y le da temor seguir, se aparta. Eso para Dios es un cobarde. Y refiriéndose a la gran tribulación, a los que se dejan por cobardía y por miedo al anticristo ponerse la marca en su frente, sabiendo la verdad, pero por miedo ser. Eso es ser cobarde. No querer avanzar, no querer buscar a Dios por las pruebas, por dejar el pecado, y sabiendo que Dios es la única razón de mi vida, pero me da cobardía lo que puede venir. Bueno, estamos diciendo gente que tomaron decisiones por no creer en Jesucristo, son cobardes. Y los incrédulos. El cobarde conoce, el incrédulo no creyó en Jesús. El cobarde conoce, pero su temor no lo deja avanzar. Recuérdense la parábola de las semillas, que unas germinaron, pero por las espinas, por el sol, se murieron las semillas. Se refieren a personas que cuando vienen las pruebas no siguen adelante. Dios la ve como cobarde. Claro que si en nuestra vida algún momento mejoramos, no hay problema, pero son personas que ya terminaron así, murieron así, cobardes, incrédulos. Los abominables, estamos hablando de personas que hacen cosas muy terribles. Recuérdense, si suena todo esto feo y como que estoy juzgando, no, porque Pablo dice que todos nosotros también éramos pecadores y que todos hacíamos estas cosas. De alguna forma u otra, todos hemos cometido pecado. La diferencia es que hemos buscado a Jesús para que se laven y se limpien nuestros pecados. Pero la persona que no lo hace, recuerde que es condenada por sus obras, como vimos en el juicio del gran trono blanco. ¿Y cuáles son las obras? Cobardía, incredulidad, abominación, homicidio, homicidas, fornicación. Que la fornicación tanto es las relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero acá también parece tener una relación con la idolatría, porque en ese tiempo las idolatrías hacia los dioses implicaban relaciones sexuales inadecuadas. Los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, no tengo que ahondar mucho en eso, que usted entiende que es idolatría, pero la idolatría no solamente es adorar una imagen. Siempre le hemos dado duro y gracias a quienes, que no somos idólatras nosotros los evangélicos, pero los evangélicos también tenemos nuestra idolatría, tenemos nuestros grupos de música que todo el mundo adora, ¿verdad? Tenemos nuestros predicadores famosos que la gente quiere tocarle las manos como si fueran que los van a curar o sanar. También tenemos nuestras cositas. Lo que usted pone antes de Dios también es idolatría. ¿Qué ama más usted? Su trabajo, su carro, Firulais.
¿Qué ama usted más que a Dios? Es todo lo que ocupe el lugar de Dios. Hay gente que es trabajólica, ¿verdad? Trabajan y 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 siguen trabajando y dale. Y Dios no tiene tiempo para Dios porque tienen que seguir dándole. ¿Quién está en el primer lugar nuestro? Y los mentirosos. En ese tiempo la mentira no solamente era decir algo que no es verdad. ¿Cuántos han dicho mentiritas blancas? Voy a decir una mentirita blanca para que no se haga un problema mayor. Y después no se acuerda lo que dijo usted para tapar eso y tapar lo otro. Y se hace un engaño. Bueno, la mentira por supuesto que es pecado, ¿verdad? Más aquellas personas que no lo confiesan. Pero acá mentira también se refiere a aquellos que se desvían del Dios de la verdad y eligen otro camino, eligen la mentira. Entonces eso también, todo lo que es falso, todo lo que es pasajero, también tiene que ver con la mentira. ¿Dónde tendrán lugar ellos? ¿Tendrán su parte? En el lago que arde con fuego y azufre. Ya nadie habla del infierno, usted lo puede ver, en ninguna iglesia habla de eso, porque la gente se puede asustar, se puede ir, se puede molestar. Pero está en la Biblia. Yo no soy predicador que crea que debemos estar, cuando vamos a hablar a alguien de Cristo, arrepiéntete y si no te vas para el infierno. No creo en ese tipo de evangelismo, pero no deja de ser una verdad. No deja de ser una verdad. No es para alardear y creernos que somos mejores que los demás, pero debemos entender que sí existe ese lugar y que debemos amar a las personas, debemos hablarles de Jesús para que no vayan a ese lugar, y más nuestros familiares, por supuesto, que reciban a Jesús en su corazón. No es señalarles sus pecados para que no vayan al infierno, porque no es por obras, tienen que recibir a Jesús y Él se encarga de transformarnos, de ayudarnos y moldearnos. Pero bueno, es una realidad. Los impíos no van a poder entrar en ese lugar. Y pasemos a algo más bonito, a la Nueva Jerusalén. ¿Qué les parece? Hablemos de la Nueva Jerusalén. ¿Cómo va a ser la Nueva Jerusalén? ¿Cómo se encuentra la Nueva Jerusalén? Versículo 9. Entre los judíos defienden su Jerusalén. Nosotros entendemos que más allá de ese pedazo de tierra donde caminó nuestro Señor Jesucristo y donde hubieron muchas señales para que hoy tuviéramos el Evangelio, Dios está hablando de una tierra diferente. Dios está hablando de una ciudad diferente. Hay gente que espera la restauración de Israel, sí, yo la veo en el milenio, nada más. Pero no, ese Jerusalén no es la que es para nosotros. Esa es una Jerusalén temporal. La Jerusalén nuestra desciende del cielo. Es el cielo, es el paraíso, si quieren saberlo. Esa es nuestra Jerusalén. Efesios 5, 25 al 27, Pablo hace una metáfora acerca de la relación del creyente, de los esposos, como con Cristo, que de la misma manera como el esposo cuida a la esposa, así mismo Cristo cuida de nosotros, y esa debe ser la relación. La palabra esposa se utilizaba para Israel principalmente. Novia parece que se utiliza más como para la iglesia, según se ve en las parábolas de Jesús, donde habla de la novia, donde habla de las bodas, donde habla de muchas parábolas así. La esposa se usaba para Israel generalmente, pero igual ahí está la idea de que somos el pueblo de Dios. Pero aquí la esposa dicen que es una ciudad. Aquí no se ve la iglesia. Aquí no dice que es Israel. Aquí dice que es la ciudad que desciende del cielo. Esa es la esposa del Cordero. Y cuando uno lo lee así, claro que le va a ser un poco chocante a cada uno de nosotros. 9. Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, o sea, ya ellos habían terminado su trabajo, pero sí, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y dice que me llevó en el espíritu a un monte grande, nadie sabe cuál monte,
Me mostró la gran ciudad, santa de Jerusalén, que descendía del cielo. Ahí está la claridad, que no es la misma Jerusalén, no es la Jerusalén de ahora, no es la Jerusalén del milenio, y no es otra, sino ya estamos hablando la que está en el cielo, la que esperaban los profetas, la celestial. El verso 11 dice que teniendo la gloria de Dios, o sea, estaba iluminada, resplandeciente, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, o sea, brillaba como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Paremos ahí. La ciudad que él ve, cuando dice me llevó en el espíritu, parece que tiene una visión de lo que quiere decir. Y esto tiene muchas connotaciones. O sea, él tiene una visión, algunos dicen que tal vez salió del cuerpo, que tal vez fue transportado ahí, no sé. Pero él observa desde una montaña, observa descender esta ciudad. Observa eso. Me recuerda un poco cuando Jesús fue tentado por el diablo y el diablo lo llevó a un monte alto. Pero aquí es el Espíritu Santo, como pasaba con algunos profetas como Ezequiel y demás. Lo lleva y él ve esta ciudad llena de gloria, resplandeciente. Verso 12, ¿qué tenía? La ciudad tiene una muralla, ¿verdad? Y tiene también, ¿cuántas puertas? 12 puertas. Ok. 12 puertas, y en las puertas tienen como unos guardas, unos servidores, hermanos, que son importantes. 12 ángeles y nombres inscritos. La puerta tiene nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de Israel. Y ahí comienza a decir cómo están distribuidas, ¿verdad? Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. ¿Por qué era así la división? Porque el tabernáculo se colocaba las tribus, cada tribu en una zona alrededor del tabernáculo. Lo que quiere decir es que para que puedan entrar las tribus de Israel, de su pueblo, puedan entrar por esas puertas. El muro de la ciudad tenía que, vuelve el número, 12 cimientos, 12 bases. El muro está fundamentado sobre 12 bases, que son ¿quiénes? Los 12 apóstoles. El problema, tenemos ahí un problema, porque se murió Judas. ¿Cuál será el número 12? Si nos vamos a Hechos, echaron suerte y escogieron a un hombre ahí, ¿verdad? Porque todavía estaba en la ley y todavía creían en eso. Echaban como una suerte a ver quién Dios iba a escoger. Pero ese hombre nunca se volvió a mencionar en Hechos. Mi opinión, algunos dicen que es él, mi opinión es el apóstol Pablo, que llegó a ocupar ese lugar. Mi opinión. Pero cada puerta, cada puerta, el muro tiene 12 cimientos. Entonces, vemos a quienes, como los 24 ancianos, vemos representado a Israel, las puertas para Israel, que tienen los nombres de las tribus, las puertas para Israel, pero los cimientos de los apóstoles. Entonces, concluyamos, si tiene Israel y tiene a los apóstoles, ¿quién es la esposa del Cordero? El pueblo de Dios, los salvos. Esa ciudad representa a todos los salvos también. Por eso que a nosotros también se nos llama la novia, la esposa, ¿verdad? Por lo mismo, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento también se le llamaba la esposa de Jehová, a nosotros de Cristo. Y aquí estamos viendo los dos conceptos, y en la misma ciudad se ven los 12 apóstoles representados en los fundamentos, y se ven las 12 tribus. ¿A dónde? En las puertas. Está representando a todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios está representado en esta ciudad. Esta ciudad es para todos los salvos, en otro sentido, para todos los creyentes. Sus medidas, vamos al versículo 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir. Eso pasó en Ezequiel también, donde lo mandaron a medir un templo, Ezequiel 40:33, no lo puse ahí, 43. Lo mandan a medir. Dice que tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro.
Cuando usted tiene un terreno y lo mide, ¿por qué lo mide? ¿O qué significa el acto de medir? Para saber lo que es mío. Aquí simboliza propiedad. Esto me pertenece. Esto es mío. Lo mide porque eso es su propiedad. Es suyo. Y él mide la ciudad, las puertas y su muro. ¿Cómo estaba la ciudad? ¿Cómo era la ciudad? Mejor dicho. Era cuadrado. Era cuadrado. Eso es lo que dice aquí. La ciudad se halla establecida en un cuadro. Es cuadrada. Si usted se recuerda, la primera imagen vio que había como una ciudad metida en un cubo. Bueno, esa es una idea, que la ciudad es posiblemente cuadrada completamente. Su longitud es igual a su anchura. Entonces él mide la ciudad con la caña y le da una cantidad. ¿Cuánto? 2.000 estadios. Perdón, sí, gracias. 12.000. 12.000 estadios es alrededor de 2.200 kilómetros. Imagínense una ciudad de 2.200 kilómetros. Enorme. Grandísima. En forma cuadrada. ¿Verdad? Por lo menos en sus 4 lados. El tabernáculo era cuadrado. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Era cuadrado. Las medidas que tenía. El muro era de 65 metros. Para una ciudad tan grande, el muro, ¿cómo está? Imagínense. Exacto, está pequeño. ¿Por qué el muro está pequeño? ¿Para qué se ponía un muro en aquel tiempo? Tiempos antiguos. Para protegerse. ¿Por qué este muro no es grande? Si la ciudad es grandísima. Si usted tiene una casa y le va a poner un muro, usted lo pone más o menos al nivel de su casa, ¿verdad? O más alto. Ahora, si usted pone un muro pequeño, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, no hay peligro en esta ciudad. No se necesita que sea grande. ¿Quién se va a meter? ¿Quién la va a atacar? Las murallas eran para protegerse de sus enemigos. Ya no hay enemigos, ya están destruidos. La ciudad no necesita murallas porque está protegida por la presencia de Dios. No necesita nada, por eso su muralla es apenas simbólica, es pequeña. Alrededor de, dice, 144 codos, que es más o menos 65 metros. Así era el muro, lo que él vio, por lo menos en esa visión. Los estudiosos piensan que puede ser cuadrada totalmente la ciudad hacia arriba, o que la base sea cuadrada. Si la base es cuadrada, en forma de pirámide también es la posibilidad. O cuadrada o piramidal, pero al final el área, no sé cómo lo llamaría el ingeniero, el área es cuadrada. El área es cuadrada. Veamos las características de la ciudad. Ok, los materiales que están ahí. El material de su muro era, vamos a ver estas piedras, era jaspe. La ciudad era de oro. Recuerden que el palacio de Herodes, perdón, el palacio de Herodes no, el templo que creó Herodes fue recubierto con oro. El historiador Josefo menciona que esta ciudad brillaba cuando le pegaba el sol, que era considerada una de las maravillas de esa época. Era un templo que ellos adoraban porque estaba cubierto de oro. Así era el templo que le construyó Herodes en los tiempos de Jesús. Era un templo magnífico. Esta va a ser de oro puro, no un engaste, no algo puesto por encima. Se va a ver como el vidrio limpio. Y los cimientos de la ciudad estaban adornados ¿con qué? ¿Con piedras?
preciosas. Pedro nos dice que nosotros somos piedras vivas. Tenían piedras incrustadas en el cimiento. Se veían piedras preciosas o perlas incrustadas en el cimiento. Vean las perlas. El cimiento era de jaspe, zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Son 12, ¿no? 12 piedras preciosas. Esas 12 piedras preciosas se encuentran ahí. Las 12 puertas eran 12 perlas, se nos dice ya en el versículo 21. Pero ¿qué tiene que ver esas piedras? Voy a poner una imagen. Tengo mucha información sobre esas piedras, pero no voy a pasar hablando de piedras aquí. ¿Cuáles posiblemente eran esas piedras en nuestra actualidad? Si alguien ocupa, te lo puede enviar. Pero quiero mostrar las perlas. Parece que cuando les golpeaba la luz, probablemente emitían un color. Las que emiten supuestamente color azul son la de zafiro, jacinto y amatista. La verde la produce el jaspe, el ágata, el calcedonia, la esmeralda, el berilo, el topacio y el crisopraso. El rojo lo podía emitir la sardónica, el sardio o el ónice, que dicen que también es lo mismo. Y el amarillo, el crisólito, que también pensaban que era una especie de oro. Cuando eso le pegaba el resplandor de la presencia de Dios, eso brillaba y tiraba esos colores prácticamente, porque hay unas piedras ahí que parecen que también tiraban colores violetas, dicen algunos, ¿verdad? O sea, hacían la forma como del color del arcoíris que nos robaron aquellos. Pero el arcoíris representa también la presencia de Dios y el pacto de Dios con su pueblo. Esa luz era una luz magnífica que producía colores que representan también pacto. Y probablemente azul, verde, rojo, amarillo y los derivados en medio de esos colores. ¿Estamos? Esos nombres tienen derivados a piedras preciosas actuales, pero no nos vamos a quedar en ese tema. Gracias un poco para ver el punto del versículo 22, el último. Características de la ciudad. ¿Cómo era la ciudad? Verso 22. En esa ciudad no hay templo. ¿Por qué no hay templo? ¿Quién ocupa el templo? No hay templo, el Señor está ahí. El Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No hay necesidad de ¿qué? De sol ni de luna. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es la lumbrera. San Juan 8, versículo 12 nos dice que Jesús es la luz del mundo. Jesús representa ese brillo que está ahí. Hay algo que se me había olvidado que estoy viendo aquí. Perdónenme que me retroceda, pero no puedo dejar de mencionarlo. Arriba en los materiales, si usted quiere observarlo un poquito, tengo dos pasajes. Uno de Éxodo 28, 15 al 21, que nos dice que el sacerdote tenía que ponerse un pectoral, ¿verdad? En el efod. Ese pectoral o ese efod con el cual administraba tenía 12 perlas. Representaba que el sacerdote llevaba sobre su cuerpo, sobre su corazón al pueblo de Israel cuando intercedía por él. Eso representaba esas 12 perlas. Esas perlas ahora están en el cimiento de la ciudad. Cuando nos vamos a Ezequiel 28, y tal vez quiero que me acompañen, que es un texto complicado, ya casi terminamos, pero
es necesario verlo. Se nos habla de otro ser que tenía o que se vestía con esas piedras. Este pasaje de Ezequiel, algunos teólogos dicen que no se puede interpretar como yo lo voy a interpretar. Unos dicen que sí, dicen que se está hablando de un rey, literalmente de un rey. Pero yo creo que este pasaje y otro de Isaías 14 son pasajes de doble referencia. Como cuando tú le hablas a Pedro para que entienda que guarda, me quiero ser, ¿verdad? Le hablo a este para que entienda. Le hablan al rey, oh rey del Tío. Tú que estuviste en Edén, en las piedras de fuego te paseabas, ¿verdad? Te vestías y dices toda la ropa que tenía encima de piedras preciosas. Eras un querubín protector, le dicen al rey Tío, pero se la están diciendo a Satanás. Ese es Satanás. Satanás en su vestuario tenía piedras preciosas. O era una especie de sacerdote. Si se acuerdan, algunos ángeles que habíamos estudiado tenían un efod. Algunos de los ángeles tenían un efod de los del juicio. Eso es muy interesante. Él parece, vamos a ver si tengo el texto por aquí, 28:13. Parece que Satanás, ¿verdad? A quien le están diciendo, según el versículo 12, es al rey Tiro. Pero no me parece que sea Tiro directamente. Dice en el verso 13: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, y ahí lo vimos en Génesis, a la serpiente. De toda piedra preciosa era tu vestidura, y muchas de estas piedras ya las mencionamos: de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y el tema de la música es importante, porque dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Por eso podemos determinar cómo usa Satanás la música. Fue creado con música. El día que lo crearon, se tocó fanfarria, se hizo una cosa grandiosa para él. 14. Tú querubín grande, o sea, era un querubín, que es lo más alto que encontramos, más alto que los ángeles y que los arcángeles. Tú querubín grande, protector, algo tenía que proteger, no sé si la tierra, perdón, permítame especular. Yo te puse en el monte santo de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y ahí dice que lo he hecho, ¿verdad? Te arrojé de las tierras de las piedras. Aquí podemos hacer una teología muy interesante sobre eso, pero no es el tema de hoy. Sin embargo, este ser simbólico tiene un efod. Está vestido de piedras preciosas y las mismas piedras, casi las mismas piedras que se mencionan en Apocalipsis, que ya no son para Israel, para el sacerdote, que ya no son de Satanás, o el querubín o Lucero, como le llaman en Isaías, Lucero hijo de la mañana, ya no es para él, ahora están en la santa ciudad. ¿Por qué cree que Satanás odia a la iglesia? En otras palabras, lo que fue de él le fue quitado, su gloria, y nos la dio Dios a nosotros. Por eso odia al ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Su gloria le fue quitada en los tiempos antiguos. Esa gloria que tenía el sacerdote, y que probablemente, no lo puedo asegurar, pero 95% pienso que Satanás tenía este querubín, les entregaba a esta ciudad donde moran los hijos de Dios de todos los tiempos, los salvos de todas las edades. Por supuesto que no nos quiere, por supuesto que te va a hacer la vida imposible, por supuesto que vas a tener complicaciones y pruebas, porque tú llevas la imagen de Dios, y más que aceptas a Jesús, tienes la imagen de Cristo. Así que no le agradamos para nada. Las piedras mencionadas, algunas de esas están mencionadas en los pasajes que casi omito, casi se me pasa.
Los últimos versículos, 22, dice que no viene ya templo, ya hablamos de eso, ¿verdad? La ciudad no tiene necesidad de luz, ya lo explicamos. Aquí viene un versículo controversial, hermanos. En las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Cuáles naciones? Ya no hay. Pensemos un poquito, a ver si la resolvemos. ¿Cuáles naciones? ¿Cuáles reyes? Ya muchos fueron juzgados. Solo están los salvos, eso creemos, ¿verdad? La pegó, ¿verdad? Esa. Las personas del milenio que quedaron, en 1000 años, ¿usted cree que la tierra no se reproduce? Yo sé que vinimos de una catástrofe nuclear probablemente en los 7 años del anticristo, ¿verdad? Pero en el milenio la gente se reprodujo. En el milenio hubo más personas, se formaron probablemente nuevas naciones que ahora sí adoraban a Dios. Y esas personas, ¿qué pasó con ellas? Bueno, el texto no nos dice mucho, nada más nos dice que están en la Nueva Jerusalén. Pero nos dice, no están dentro de la ciudad, pueden entrar a la ciudad, pero están viviendo alrededor de la ciudad. Nosotros sí estaremos dentro de la ciudad. ¿En qué estado están ellos? Ahí discuten los teólogos si están en un estado glorificado o Dios los colocó como en Edén, los volvió a restaurar como en el Edén. Pero estas personas son las naciones que hubieran sido salvas, que fueron salvas, andan a la luz de ella, los reyes de la tierra crearán su gloria y honor a ella. Significa que no viven en la ciudad, viven alrededor de la ciudad, entran a la ciudad y adoran a Dios, pero no están en la ciudad. Son las naciones que quedaron, que no fueron confundidas por Gog y Magog, que no se metieron en la guerra, que sobrevivieron. ¿En qué estado están? O están en estado glorificado para poder sobrevivir a la transformación de la tierra, o Dios los puso en un estado parecido como estuvo Adán y Eva a estas personas. Muy interesante. Sus puertas nunca se cerrarán, o sea, si están abiertas para las personas. Pues allí no habrá noche, verso 23. Llevará la gloria y la honra, vuelve de nuevo a decirnos, de las naciones a ellas. Hay gente ahí. Hay naciones ahí. Y terminamos con el 27. No entrará en ella, vuelve a recalcarnos que ya no va a haber maldad. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación, mentira, sino solamente ¿quiénes son los que entran ahí? Lo que está escrito ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. O sea, aquellos que recibieron a Jesús como su Salvador son los únicos que pueden entrar a la ciudad. Eso implica lo de las naciones también. Ellos pueden entrar y salir porque ellos son naciones que fueron salvas. Y ahí vemos donde tal vez hasta los testigos de Jehová se confunden con un tema con otro por estos procesos. Por eso le puse un mapa alrededor y le mandé la imagen, que no está muy clara, yo sé, pero ahí tiene una guía sobre las etapas, sobre las distintas etapas. Estamos en la etapa de la eternidad. Termino, hermanos, y esta vez sí es cierto. Como dicen los pastores que terminan, vuelven a empezar. Bueno, ahí posiblemente de una forma piramidal es una opción para algunos. ¿Quieren pasar de ahí? O cúbica sea la ciudad. Por lo menos la base es cúbica. Conclusión. Se crea una nueva tierra y se termina con el sufrimiento. Se crea un nuevo Edén, pero con una ciudad celestial. Ya no es un Edén de arbolitos, ¿verdad? Vamos a ver que van a ver algo. No es un Edén así, sino que hay una ciudad. Es diferente al Edén que estuvo. En ese Edén está Dios viviendo en la tierra, por así decirlo. En esta nueva Jerusalén. Ahora no hay divisiones en el cielo y la tierra están juntos en una nueva Jerusalén, Dios con su pueblo. Se contrasta la nueva Jerusalén con la antigua Gran Babilonia. No hay maldad como había en la Gran Babilonia, no hay maldad.
como había ya. Las naciones que quedaron en el milenio podrán entrar en la ciudad para adorar. Y la ciudad, vamos ahora a verlo espiritualmente, la ciudad representa a su pueblo viviendo con la gloria de Dios. La gloria que tuvo Satanás y tuvo luego Israel, y que ahora pasa a nosotros, su pueblo. Por eso las piedras ahora están en la ciudad, ya no están en el efod, ya no están en este ser, en este querubín, están en su pueblo, en la ciudad de Jerusalén, que representa los salvos de todas las generaciones, de todas las épocas. Aún los salvos del mismo milenio también tienen parte allí. Ahí lo más importante con lo que quiero concluir, como termina el libro, estar seguros que estamos inscritos ¿a dónde? En el libro de la vida. De eso debemos estar seguros, que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, que le hemos entregado nuestra vida a Él, porque la salvación es por gracia, por la gracia de Dios, no por obras. Aquellos que están escritos en el libro de la vida son los que van a entrar y gozar de la ciudad celestial, de las mansiones de oro, como decía el coro antiguo, ¿verdad? De las calles de oro. No me acuerdo, ya hace tiempo, ¿verdad? El tiempo de campo. Le invito a que pueda leerse el capítulo 22, que sería el cierre. Tal vez hagamos una conclusión final para recoger algunas ideas de todo el Apocalipsis. Pero leas el capítulo final, el capítulo 22. Espero que hasta acá haya sido de bendición. Sé que no es un libro fácil, pero ya tiene una guía, algo para poder ayudarse. Oramos. Amante Padre Celestial, yo quiero darte gracias por lo que tú le dijiste a tus discípulos. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Tú le dijiste a tus discípulos que no se preocuparan, de que ellos tendrían un lugar en esa ciudad. Y también esta promesa es para nosotros. Tal vez algunos tienen casa propia, otros no. Tal vez algunos alquilan, otros no. Pero en ese tiempo, en ese momento, todos tendremos un lugar en las mansiones celestiales que Dios ha preparado para nosotros. Jesús dijo a sus discípulos ahí en ese pasaje: si me fuere, volveré y os prepararé lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Estas mansiones que estamos estudiando hoy son para todos sus hijos, todos los que hemos entregado nuestra vida a Jesús. Es un premio por el sufrimiento, por la lucha, por la dificultad de seguir con Cristo. Seremos premiados al final de los tiempos. Padre, yo te pido por mis hermanos. Tal vez muchos de ellos estén pasando alguna situación difícil. Que este mensaje recuerden que tú tienes bendiciones para ellos, tanto aquí en la vida como en la vida futura. Aquellos que ya hemos perdido familiares y se nos han adelantado. Oh Dios, sabemos que si han creído en ti, ahí estarán gozando de estas naciones. Si hay alguno entre nosotros que no ha entregado su vida a Cristo, yo te pido que hoy esta persona le diga: Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados, yo te recibo como mi Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida, te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén.